Así es, Cris, es muy interesante ese proceso de elaboración de las obras de teatro, así que qué encanto que se encarguen ellos de difundir la cultura y por supuesto de invitarnos al teatro. ¿Qué le parece si ahora hablamos acerca de la salud mental? Y bueno, nuestro tema del día de hoy, por supuesto, con nuestros amigos del Hospital de Salud Mental que nos visitan como cada jueves, es cómo asegurarnos de que nuestro familiar tome su medicamento. Para ello se encuentra con nosotros el psicólogo Yabe García. Muy buenos días, Yabe, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, gracias. Pues hablamos de este tema en el que, bueno, muchísimas personas que seguramente nos están viendo han batallado en algún momento o se encuentran pues en este conflicto en el que algún familiar no quieren tomarse su medicamento. ¿Qué te parece si empezamos hablando sobre la conciencia de la enfermedad? Por supuesto. Trabajar con ese tema tiene su grado de complicación. Si nosotros hacemos un recuento en el proceso de nuestra vida, posiblemente recordaremos que hemos estado enfermos. Y siendo niños siempre estaba alguien a nuestro lado que se procuraba nuestro bienestar. Probablemente nosotros no queríamos tomar el medicamento, sabía mal, jarabe viscoso, inyecciones dolorosas. Y nuestro familiar estaba ahí al tanto para estar acompañándonos y nos hacía ver esta necesidad. Llorábamos, pero a final de cuentas nos lo administraban. Pareciera que ya siendo adultos este desarrollo nos daría cierta madurez para entender que nuestra salud es valiosa y entenderlo. Pero por experiencia profesional hemos visto que no siempre sucede así. Siendo adultos aún así batallamos un poquito para entender que el tratamiento que nos acompaña nos va a ayudar en el proceso de nuestra salud. Y eso es en base a lo que trabajamos, concientizar a partir de la necesidad de tener ese tratamiento. Así es. ¿Y cómo es ese proceso de concientizar? Me imagino que el primer paso es hablar con el paciente, con el familiar. ¿Cómo es? Definitivamente. El primer contacto es el paciente, quien es a final de cuentas quien tiene el tratamiento de acompañamiento. Y hay que tomar en cuenta que nosotros cuando nos es diagnosticada una condición médica, pasamos algo muy similar a lo que es experimentar un duelo, es decir, una pérdida. Lo que perdemos en el diagnóstico de una enfermedad precisamente es la salud. Nos damos cuenta que no vamos a poder llevar a cabo ciertos objetivos, que vamos a batallar un poco más en conseguir algunas metas, entonces nos negamos ante la posibilidad de padecer una enfermedad. El duelo tiene sus etapas, entonces el proceso principal es tratar esa parte de la negación y empezar un proceso de negociación. ¿Okay? Tomo el medicamento, ¿qué beneficios tomo en consecuencia? Eso es en lo que empezamos a trabajar. Muy bien, y me imagino, como lo estábamos hablando fuera del aire, que hay muchísimos pacientes que, como tú lo mencionabas también al principio de la entrevista, que dicen, no, es que ya no estoy enfermo, no lo necesito. Quizás hay unos otros en el proceso del duelo que dicen, mejor no tomo nada, mejor a quien pierdo. Entonces me imagino que es un proceso psicológico que tienen que tratar de manera muy extensa y completa. Por eso mencionas que es un proceso muy largo, ¿no? Sí, definitivamente. Muy bien. ¿Qué te parece si me hablas acerca de las consecuencias, que me mencionabas algunas, de no ingerir estos medicamentos? Porque no nada más es a lo físico, a la salud mental, etcétera, también por el lado económico. Por supuesto. Una de las características primordiales que tiene el buen apego al tratamiento definitivamente es estar en un proceso de salud. ¿Qué ocasiona no estar en ese punto? Costes económicos definitivamente. Hablabas de la familia. La familia, a final de cuentas, es quien la mayoría de las veces tiene este soporte. A nivel sanitario, las instituciones también se sobrecargan de servicios. De alguna otra manera repercute a nivel social también, se magnifica esta situación. Y a final de cuentas, las recaídas, en el caso de la salud física o mental, siempre una recaída va a tener como consecuencia cierto deterioro. A final de cuentas, entre más efectiva o rápida sea la conciencia de enfermedad, tiene mayor pronóstico la persona, mayores probabilidades, de tener cierta estabilidad, cierta calidad de vida, a diferencia de no hacerlo. Muy bien, pues hay algunas consecuencias del hecho de no ingerir o de alguna manera como familiar no acudir con un experto pues ante este proceso de concientización de la enfermedad para que un familiar pueda ingerir un medicamento bien necesario, ¿no?, para dentro de la recuperación de la salud física y mental. Claro. ¿Algunos otros consejos, información necesaria para los familiares o inclusive pacientes que nos estén viendo que no se toman su medicamento? Sí, claro. Hay que tomar en cuenta una circunstancia bien importante. Aquí el paciente no es el único que tiene toda la responsabilidad, es una responsabilidad compartida que nos compete a nosotros también como profesionales de la salud. Una parte importante que siempre recomendamos es escuchar
a la persona, saber sus expectativas, qué espera él con el tratamiento. Hacer un acompañamiento implica también yo estar como familiar, como profesional de la salud en un proceso de acompañamiento en el cual yo le debo de explicar qué beneficios va a tener, que puede tener inclusive algunos efectos secundarios, que es una barrera bien importante para nosotros porque el efecto secundario es uno de los principales, digamos, problemas en el proceso de apego a tratamiento. Facilitar el proceso de toma de medicamentos con registros, en donde la persona se dé cuenta de qué tan bien apegado está. Vamos, es una serie de factores que hay que tomar en cuenta, pero creo que el primordial es escuchar a la persona también. Escuchar y acompañarlo, porque bien lo mencionas y de repente se nos olvida que quizás la persona con la enfermedad es el único que tiene la obligación y la responsabilidad de hacerlo, pero ¿qué pasa cuando no estamos preparados quizás para la consecuencia de alguna mal uso del medicamento, de algunos síntomas, como tú dices, que están pues, derivados de tomar esos medicamentos? Pues muchísimas gracias, Yave, por esta información, que seguramente hay muchísimo más que platicar al respecto, pero para ellos los invito a que, bueno, vayan con los expertos, por supuesto, del Hospital de Salud Mental. Yave García, números de teléfono, contacto a través de redes sociales. El número de teléfono 907-9090, redes sociales, por supuesto, también, Facebook, pueden buscar Hospital de Salud Mental de Tijuana y ahí está el contacto principal. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información este jueves con nuestros amigos del Hospital de Salud Mental.